Hola gente, bienvenidos un día más a MJ Helping y continuamos con Mazinger Z fascículo 19. Vamos allá. Vale, plástico con plástico y cartón con cartón. Y hoy tenemos montaje del brazo izquierdo, ¿vale? Tenemos lo que es, ahora lo vamos a ver, la pieza del brazo. Genial, pues vamos a ver qué tal. Muy bien, gente, aquí tenemos las piezas, una vez más, partes de metal como es esta y como puede ser esta, ¿vale? Muy bien, pues tenemos que poner esta pieza que tiene aquí una muesca, es la 01901, ¿vale? Es el brazo izquierdo. Todo esto vamos a montar es el brazo izquierdo. Y aquí en esta muesca nos dice que tenemos de coger, acordaos del anterior fascículo, la 01805. Fijaos, tenemos dos piezas muy iguales, pero en esta tiene los agujeros, ¿vale? Que encajan perfectamente aquí. Y en esta son más pequeños y aparte tenemos aquí dos solapas. Por lo tanto, encajará aquí. Pero primero vamos a hacer esta parte. Y debemos de coger la articulación del hombro izquierdo, acordaros lo que hicimos el otro día. Mirad, tiene una cavidad esta pieza, que es el hombro, y donde está la junta de goma va justamente allá arriba. ¿Veis cómo encaja? Y esto tiene un poco de rotación. Y dice que nos aseguremos bien de esta ranura que entre bien aquí. ¿Vale? Fijaos, os lo voy a enseñar. Aquí, para que esto, mirad cómo queda perfectamente alineado, para que quede alineado. Ahora nos pide que pongamos la 01807, que es esta junta de goma o este manguito de goma negro, así, ¿vale? ¿Vale? Es el casquillo, ¿vale? Este es el casquillo. Y con la otra pieza debemos de situarla justo debajo de la 01805 y esta es la 06, ¿vale? Entonces lo ponemos así, ¿vale? Sin problema. Y le ponemos 4 tornillos 01909. Vamos a por los tornillos. Tenemos dos clases de tornillos, unos delgados con cabeza fina y otros un poco más cortos con cabeza ancha, ¿vale? Vamos a diferenciarlos en la leyenda del fascículo y ahora os lo digo cuál es uno y cuál es otro. Vale. Los largos y delgados, me refiero a la cabeza que es delgada, son los 01908. Y los cortos y anchos son los 01909. Pues debemos de poner que son estos, los anchos cortos. Bueno, os lo enseño, los estamos atornillando evidentemente en los 4 agujeros que tiene. Impresionante el peso que está tomando las piezas de este super robot. Madre mía, cómo pesa cada pieza. Esto es metal todo, ¿eh? No os lo he dicho, pero metal. Fijaos qué buena pinta tiene. Debemos de poner la cubierta, que es lo que lo tapa, como nos dice el dibujo, ¿vale? Si seguís el dibujo de la revista, cualquier duda ahí lo vais a ver cómo es.
¿vale? Así quedaría. Y aquí debemos de alinearlo. La cubierta se llama 01902 y lo atornillamos con los tornillos 01908, que son los largos con cabeza estrecha. Vamos a ponerlo. Un pequeño consejo que os doy: cuando tengáis que poner piezas móviles, que tengan, por ejemplo, en este caso tiene una junta, tiene una ranura para que gire, no lo apretéis mucho antes de cerrar toda la pieza, porque a lo mejor si lo apretáis muy fuerte no os va a rotar o va a girar como debería. Por lo tanto, darle un apretón más o menos controlado y así tendréis una rotación normal, porque si este gira muy bien, ¿vale? Pero si lo apretéis muy fuerte no os va a girar tan bien. Esas cosas las tenéis que ir viendo sobre la marcha. ¿Vale? Así nos quedaría. Mirad qué bonito, qué brillo tiene, qué pulcro. Oh, queda muy bonito, me gusta mucho, ¿eh? Todo el movimiento que podemos ir haciendo. Acero puro, o casi, por lo menos. Queda muy chulo, muy bonito. Vamos a seguir. A ver, debemos de sacar ahora. Tenemos esta pieza. Que esta pieza se llama 01903. Debemos de poner ahora, insertamos 6 paneles divisores, que son estos de aquí, estas aletas. Bueno, yo las llamo aletas, lo dicen aquí paneles, pero bueno. Y son 6. Tenemos que irlos poniendo en esta pieza con la muesca hacia abajo. Os lo enseño. Este corte que tiene aquí es el interior. Y eso tiene que ir hacia abajo, ahí dentro, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí dentro, no sé si observáis, hay un saliente circular que es donde va encajando cada lama. Cada lama que vamos a ir poniendo, o cada panel, va a ir ahí, ¿vale? Vamos a irlo poniendo. Fijaos, tiene una ranura en cada, tiene 6, ¿vale? 6 ranuras por cada panel. Entonces tiene que ir hasta abajo del todo y justo abajo tiene otra guía, 2 guías, que es donde tiene que entrar justo por medio. Tenéis que hacerlo, yo os recomiendo con una lente de aumento, porque a lo mejor no lo veis y con luz, ¿vale? Lo voy a montar entero y os lo enseño. ¿Vale, gente? Así tiene que quedar. Firme, tienen que estar sobre todo rectos. Tener paciencia porque si no se encaja, se os va a mover un poco, pero si buscáis la ranura entra perfectamente, ¿vale? Vale, ahora debemos de coger la 01904, que es como esta ruleta, como una rueda con un cilindro. Esto es donde van, por cierto, los misiles perforadores, ¿vale? Debemos de meterlo, encajarlo en el centro, y os tenéis que fijar que en la ruleta hay, en el centro, si os fijáis, hay aquí una muesca y aquí otra muesca, ¿vale? Pues eso tiene que ir justo, justamente tiene que ir uno aquí y otro aquí, y ponerlo tal cual, ¿vale? Centrados, si no, no nos va a encajar. Esto se queda así, hace un pequeño clic, ¿vale? Tiene que estar bien encajado. Fijaos ya como la sujeta, ya no se mueve por dentro, pero poquito, ¿vale? Y esto va a ras. Y ahora, con esta pieza que es la 01905, va aquí. Ponemos esta rótula con uno de los 2 tornillos más largos que hay, que solo vienen estos 2, que es el tornillo 01907. Lo ponemos, lo apretamos bien, sin pasarnos, y así es como debe de quedar la pieza. Después de esta pieza, cogemos el brazo y lo ponemos, fijaos, con esto hacia arriba,
Y esto también hacia arriba, así. Que es donde encaja, ahí. ¿Vale? Ahí tenemos nuestro brazo izquierdo montado, súper montado. Vamos a dejarlo aquí. Mirad qué bonito todo lo que vamos haciendo. Las piezas son alucinantes. Lo bonito que está quedando, lo brillante que es. El metal me encanta. Por favor, un buen like. El like nos ayuda a seguir. No os cuesta nada, es gratuito. Si nos seguís acompañando, vamos a hacer grandes cosas. Esto es una pasada. Acordaros la campanita para no perderos ningún vídeo. Suscribíos, decírselo a amigos, familiares, ahora que estáis todos reunidos en vacaciones, con playa, etc. Pasarlo muy bien y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.